Nosotros somos el grupo 4, el cual está integrado por Leonel Obando, Yuriana Arias, Solange Bermello, Stephanie Ruiz, Michelle Verde Soto, Soledad Barreiro, Paul Suárez, Denise Díaz, Joel Tomalá, Andy Sánchez y Ronnie Rodríguez. El tema que a nosotros nos ha tocado es el cultivo de peces con hidroponía. Les voy a explicar un poco, una pequeña introducción sobre qué es la hidroponía. La acuaponía es un sistema de producción cerrado que integra la técnica de la acuicultura con la hidroponía, es decir, que es una combinación de la producción de peces y la producción de hortalizas sin suelo por el medio común que es el agua. Las plantas y los peces crean una así energía ya que los desechos metabólicos de los peces son aprovechados como nutrientes por los vegetales para crecer, mientras que las plantas limpian el agua y eliminan los compuestos tóxicos para los peces, principalmente el amonio y nitritos. Estos a su vez reducen la frecuencia de renovación del agua. Parte 1. Cultivo de peces. Existen 3 organismos que están involucrados en el rendimiento óptimo del sistema acuapónico: plantas, peces y bacterias nitrificadoras. Las plantas y los peces son cultivos comerciales, mientras las bacterias nitrificantes juegan un papel importante en la biofiltración, convirtiendo desechos tóxicos como el amoníaco en nitratos nitrogenados para las plantas. Varias especies han sido cultivadas exitosamente en sistemas acuapónicos en distintos lugares, y muchas especies han sido introducidas en diferentes sitios de su lugar de origen, debido a las particulares características del cultivo. Por ejemplo, las distintas especies de tilapias y los populares peces ornamentales goldfish. Tenemos una tabla de cultivo con temperatura de nitrógeno, nitrito, oxígeno, porcentaje de alimento y tiempo de crecimiento de cada especie. Los tipos de cultivo: tenemos cultivos secuenciales, que involucran el cultivo de grupos de peces de distintas edades en el mismo o los mismos estanques de cultivos, donde paulatinamente se van cosechando los peces que llegan a una talla alta comercial, y se siembran nuevos peces con objetivo de mantener la biomasa estable con el pasar de los tiempos. Tenemos el cultivo escalonado, que este tipo de cultivo se establece varias unidades de cultivo donde se colocan cortes individuales en función de una programación adecuada de producción, con la finalidad de mantener la biomasa estable del sistema. Existe una variante que utiliza pilares triangulares y angostos como separadores móviles en distintos segmentos divididos a su estructura a lo largo, generando sectos mayores para grupos de peces de mayor tamaño y una efectividad de su cosecha. Bien, cultivo de plantas. Plantas o vegetales empleados en acuaponía. Características de los cultivos acuapónicos: hacen más efectiva la utilización del agua, de nutrientes, y facilitan además las labores de siembra y cosecha. Cuando las comparamos con cultivos agrícolas, la calidad de las producciones suelen ser más homogéneas e involucran menores riesgos para la salud humana, al no estar expuestos a potenciales patógenos presentes en el mismo suelo. Muchas plantas han sido cultivadas exitosamente en sistemas acuapónicos, las cuales a la hora de seleccionarse para su cultivo deben previamente ser sometidas a la evaluación de los distintos parámetros y factores ambientales requeridos para su óptimo crecimiento, como podemos apreciar en el siguiente cuadro. Los cultivos de las plantas dominadas son muy aptos para el manejo de siembras y cosechas, mostrando un rápido crecimiento, por lo que son extremadamente apropiadas para las cosechas en periodos cortos. En el siguiente cuadro podemos apreciar especies de cultivos de albahaca, coliflor, lechuga, pepinos, berenjenas, etc. Expuestos a diferentes parámetros ambientales, como es el pH, plantas por metro cuadrado, tiempo de germinación, tiempo de crecimiento, temperatura y exposición solar. Estas son condiciones ambientales generales requeridas para un buen desarrollo del vegetal. Bien, tenemos lo como es manejo de plantas. Bien, así es, de este modo se podrá realizar cosechas totales o cosechas parciales. También en el subsistema hidropónico, siempre que haya una planificación respecto del balance y su efecto sobre la dinámica de los nutrientes dentro del sistema. Podrá planificarse, por ejemplo,
un cultivo por lote alcanzado una cosecha total posterior al ciclo de crecimiento correspondiente de la especie seleccionada, para lo cual se deberá coordinar con la producción y la demanda de nutrientes en aumento requerida durante el lapso de dicho tiempo. Este sistema puede ser empleado en cultivos de larga duración, a menudo sujetos a condiciones estacionales, aunque deberá planificarse de manera eficiente la dinámica de nutrientes y considerarse las características del flujo monetario inconstante que conlleve este tipo de manejo. Para la siembra tenemos primeramente la elección del tanque. Cualquier tanque funcionará, pero se recomienda tanques redondos con fondos planos o cónicos, porque son más fáciles de limpiar. También se debe tomar en cuenta la adecuada aireación y circulación del agua. Esto significa que podemos usar bombas de agua y de aire para garantizar que el agua tenga altos niveles de oxígeno disuelto y un buen movimiento de agua para que sus animales, bacterias y plantas se mantengan sanos. Se debe, como tercer paso, mantener una buena calidad del agua. El agua es el elemento vital de un sistema de acuaponía. Es el medio a través del cual se transportan todos los nutrientes esenciales a las plantas y donde viven los peces. Hay 5 parámetros de calidad del agua importantes que hay que seguir al controlar: el oxígeno disuelto, el pH, la temperatura, el nitrógeno total y la alcalinidad del agua. Como punto número 4 es evitar llenar demasiado los tanques. Esto quiere decir que el sistema acuapónico será más fácil de manejar y estará protegido contra amenazas y colapsos si la densidad de peces se mantiene baja. La densidad recomendada es de 20 kilogramos sobre 1000 litros, lo que deja todavía un área de crecimiento sustancial para las plantas. Como quinto paso tenemos de evitar la sobrealimentación y eliminar los restos de alimentos no consumidos. Los alimentos descompuestos pueden causar enfermedades y consumir todo el oxígeno disuelto. Los residuos y restos de comida son muy perjudiciales para los animales acuáticos, ya que pueden pudrirse en el interior del sistema. Como sexto punto, hay que distribuir correctamente las plantas. Alternar las plantas con periodos de crecimientos cortos, como verduras para ensalada, con otras con un periodo largo, como la berenjena. La replantación continua de hortalizas tiernas, como la lechuga, entre plantas como fruto de mayor tamaño, proporciona sombra de forma natural. Como último punto, tenemos mantener el equilibrio entre plantas y animales. El uso de un sistema de cultivo por lotes puede ayudar a mantener una cosecha continua de animales acuáticos y hortalizas y mantener un nivel de producción en equilibrio constante entre peces y plantas. Como podemos observar en la imagen, tenemos un tanque general que es el tanque acuícola. Tenemos la bomba de aire y la bomba de agua. El agua que circula del tanque a los cultivos de plantas, que es una agua cargada de nutrientes. También tenemos cómo las plantas adquieren los nutrientes de esa agua y luego pasan a un tanque de recuperación, en la cual regresan al tanque acuícola o el tanque general de los peces. En el cultivo de peces por hidroponía se debe tener en cuenta lo que es la calidad del agua. El oxígeno, que es el primer parámetro, ya que su ausencia puede causar muerte de los peces en pocas horas, disminuir el proceso de nitrificación y provocar asfixia de las raíces. El pH interviene en la asimilación de nutrientes de la planta y mantiene condiciones óptimas para los peces. Tenemos el C, que es la conductividad eléctrica, hace referencia a la salinidad del agua. La dureza, por último, esta ayuda a contrarrestar la acidez de los procesos de nitrificación. Ya. En un sistema hidropónico se debe tener en cuenta lo que son las camas de sustrato, que son las más populares para proyectos de baja y mediana escala por su bajo costo y manejo y simplicidad. También tenemos las películas nutritivas, que son las más conocidas de la hidroponía por su versatilidad
de ensamblaje y el poco gasto de agua en comparación con otros métodos. Las balsas flotantes en este sistema, las raíces están sumergidas en el agua, por lo que en el cuidado de la oxigenación es muy importante y es más adecuado para las producciones con espacio suficiente y que se produzcan hortalizas de hoja única. Bueno, aquí tenemos el sistema de cultivo en acuaponía. Tenemos que el sistema de cultivo en acuaponía es el sistema de recirculación, que esto quiere decir que se reutiliza el sistema de agua por medio de una filtración. Esto reduce la cantidad de agua que utilizamos en la acuicultura, pero también tenemos un sistema totalmente controlado que tiene sus ventajas y sus oportunidades. La calidad del agua se controla cuidadosamente para garantizar que siga siendo reutilizable y siendo el agua óptima para seguirla reutilizando. Los parámetros que monitoreamos regularmente incluyen oxígeno, dióxido de carbono, pH, temperatura, nitrito, nitrato, que requiere de poca agua y que es mucho más sostenible en comparación de los sistemas tradicionales. Tenemos que en la acuponía es una forma limpia y ecológica en el sistema de recirculación. Es una alternativa ideal de regiones donde la escasa reserva de agua se ve cada vez más limitada. Entonces, este sistema da mucho para que nosotros cuando cultivamos algún tipo de vegetal en la parte superior de la pecera o piscina, las raíces purifican el agua y retirando los nutrientes y vuelven hacia abajo donde están los peces. Este tipo de tanto para producción es para producción casera como para producción a escala industrial. Retener las condiciones ideales para un cultivo de peces con hidroponía, o también llamado acuaponía. Las temperaturas del agua es uno de los parámetros más importantes para lo que son las bacterias, ya que esto requiere en todo la acuaponía en general. Para que haya un buen cultivo en lo que son las plantas, deben de estar expuestas en un lugar donde esté a la vez o tenga sombra y estén con radiación solar constante, sin que haya un exceso de luz para que éstas absorban los nutrientes que necesitan. Las condiciones generales, tanto para las plantas como para los peces, que es la calidad de agua, varían entre la temperatura, que oscila entre los 22 a 32 grados en lo que se refiere a peces, y en lo que son las plantas, para que haya una acuaponía o la planta se desarrolle correctamente, son entre 16 a 30 grados. En lo que es el pH, en lo que es los peces, el cultivo de peces, oscila entre los 6 y 8.5, a diferencia de las plantas, que es entre los 5.5 y los 7.5. En lo que es el amonio, tiene que ser menor a 3 miligramos sobre litros, tanto como para los peces como en las plantas. Lo mismo los nitritos. Y en los nitratos tiene que ser menor a 400 miligramos sobre litros, y en las plantas no necesitan nitratos. En lo que es el oxígeno disuelto, en los peces se necesita de 4 a 6 miligramos sobre litro, y en diferencia de las plantas se necesita mayor a 3.